El olor a humillación nunca fue tan puntual. Alina Moore, de 39 años, profesora universitaria y socióloga de renombre, se ajustó el elegante blazer de lino mientras el conductor se detenía frente a Le Privilege, el restaurante más exclusivo de São Paulo. Era otoño de 2019, y la noche prometía ser especial, el cumpleaños de la hija de los socios de su esposo. Bajó del coche, con una leve sonrisa en los labios, lista para unirse a la celebración. Poco sabía ella que, allí, la elegancia daría paso a un dolor silencioso tan cortante como las miradas que la esperaban. El aire acondicionado sopló un opulento perfume de jazmín y madera, pero Alina sintió el acre olor a prejuicio apenas pisó el mármol pulido. Caminó hasta el podio de la recepción, donde un gerente blanco, con una sonrisa plastificada, la esperaba. «Buenas noches, tengo una reserva a nombre de Alina Moore para la mesa 3», dijo ella con voz tranquila, pero con la confianza de quien sabía lo que hacía allí. El gerente, sin embargo, carraspeó. Sus ojos escanearon la lista digital con un desinterés ensayado, casi burlón. Él sabía, en el fondo, que no se trataba de su nombre, se trataba del color de su piel. «Moore, Moore, no encontré su nombre aquí, señora», dijo él. Su sonrisa se ensanchó con desprecio. «La mesa 3 ha sido liberada para la señora Vasconcelos, una de nuestras clientas más asiduas». Alina sintió un escalofrío gélido. La señora Vasconcelos, rubia y escandalosamente rica, ya se dirigía a la mesa más codiciada, como si fuera un derecho innato. «Podemos ofrecerle un lugar más reservado cerca de la cocina, si lo desea», completó el gerente, con un tono que rozaba la condescendencia. «¿Alguna vez te has sentido invisible en un lugar donde deberías ser bienvenido? Comenta tu ciudad y la hora en que estás leyendo esto, dale like y comparte para que más personas vean esta historia». La propuesta parecía una limosna, un rinconcito para alguien que debería estar escondido. Alina sintió el nudo en la garganta, la humillación burbujeando, pero su expresión permaneció impasible. Las miradas de los otros millonarios, mezcla de curiosidad y desprecio, la acompañaban. Notó un grupo de guardias de seguridad discretamente posicionados, listos para acomodarla lejos de los focos si se atrevía a cuestionar. Lo que no sabían es que esa noche estaba a punto de convertirse en un espectáculo inesperado, y ella no sería la única en sentir el peso de la invisibilidad. El gerente, el señor Sousa, un hombre de unos 50 y tantos años, con el cabello impecablemente peinado hacia atrás, observaba la escena con un brillo de satisfacción en los ojos. Para él, Alina era solo una más que no entendía su lugar. Ya había hecho eso docenas de veces. Cambiaba la reserva de un cliente negro por uno blanco, especialmente cuando se trataba de la codiciada mesa 3. Era una política no escrita, un susurro silencioso entre los círculos de lujo de la ciudad. Un sistema que él ayudó a construir y que, en su mente distorsionada, garantizaba la exclusividad de Le Privilege. No previó que esa noche sería la última vez que lo haría. Alina dio un paso atrás, con la cabeza erguida. El silencio en el salón era pesado, casi palpable, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Sintió el calor subir por el cuello, no de vergüenza, sino de una rabia controlada. Recordó las historias de su abuela, que enfrentó puertas cerradas y miradas torcidas durante toda su vida. Aquella no era solo una mesa, era un símbolo, y ella no permitiría que le fuera arrebatada. Lo que no sabían es que el verdadero poder estaba a punto de llegar. El teléfono de Alina vibró en su bolso. Era Jordan. Ella dudó un instante, la mirada fija en el gerente que ahora se disculpaba efusivamente con la señora Vasconcelos, como si la escena de la humillación de Alina fuera un mero detalle insignificante en la grandiosidad de Le Privilege. Alina respiró hondo, las puntas de los dedos apretando el asa del bolso, sintiendo la textura del suave cuero.
El recuerdo de Jordan, siempre tan tranquilo y resuelto, flotó en su mente, un contrapunto a la tensión que la engullía. Imaginó a su marido, probablemente aún en la oficina, revisando algún papeleo de sus innumerables empresas, sin la menor idea del mezquino teatro que se desarrollaba. El contraste entre la tranquilidad de él y la tormenta de ella era casi irónico. Tomó el celular y escribió un mensaje corto, la verdad cruda y desnuda. Estoy en Le Privilège. Tuve un problema con la reserva. El gerente me dijo que mi nombre desapareció y le dio nuestra mesa a otra persona. Lo envió con una punzada de ansiedad mezclada con una extraña sensación de alivio. Jordan Moore, en lo alto de su torre de cristal, en el centro financiero. Apenas había terminado de leer el mensaje de Alina cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Alina no era de quejarse por tonterías. Si ella decía que había un problema, era porque había un problema serio. Cerró la laptop con un golpe seco, el sonido resonando en el silencio de su suntuosa oficina. Su mente, siempre estratégica, comenzó a atar cabos. La mesa 3, la excusa barata, el nombre de ella desapareciendo. Él conocía Le Privilège como la palma de su mano. Más que eso, él era Le Privilège. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, apareció en sus labios. Lo que el gerente, inmerso en su burbuja de privilegio, jamás podría saber era que la mujer que acababa de humillar públicamente era la esposa de su jefe, el accionista mayoritario del 58% del restaurante. La rueda de la fortuna estaba a punto de girar de forma brutal. 15 minutos después, un Tesla Cybertruck de edición limitada, aún un prototipo en aquella época, se deslizó silenciosamente y se estacionó justo en la puerta de Le Privilège, bloqueando parcialmente la entrada. El diseño futurista y el brillo metálico del vehículo llamaron la atención de todos, forzando a los aparcacoches a intercambiar miradas de sorpresa y aprensión. Jordan Moore salió del coche, su traje gris plomo impecablemente cortado, la postura erguida y la expresión seria. Atravesó el salón con la gravedad de un juez entrando a la corte, cada paso firme y deliberado, los ojos recorriendo el ambiente hasta encontrar a Alina, que lo observaba con una mezcla de alivio y expectación. El murmullo que antes dominaba el restaurante fue disminuyendo hasta convertirse en un silencio casi completo, reemplazado por un zumbido de murmullos y susurros curiosos. Aquel silencio, denso y cargado, era un presagio de que algo grandioso estaba a punto de suceder, y el gerente, el señor Sousa, sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento que se manifestó como un repentino escalofrío en la nuca. Jordan se detuvo frente al podio de la recepción, donde el señor Sousa, ahora visiblemente pálido, intentaba recomponer la compostura. La atmósfera densa era casi opresiva, y todos los ojos estaban fijos en él. Jordan, sin decir una palabra, sacó su smartphone y le mostró la pantalla al gerente. Allí estaba, clara e inconfundible, la confirmación de la reserva a nombre de Alina Moore para la mesa 3, con sello de aprobación y toda la información detallada. El señor Sousa tragó saliva. Sus manos temblaban levemente mientras intentaba disimular el nerviosismo. La máscara de arrogancia que usaba hace minutos se derrumbó, revelando un miedo gélido en sus ojos. La humillación que él infligió a Alina ahora regresaba a él con toda su fuerza, un espejo implacable de sus propias acciones. Lo que él no sabía era que la exhibición de esa reserva era solo el preludio de un desenlace mucho mayor. ¿Alguna vez has visto a alguien ser atrapado infraganti después de un acto de prejuicio? Dale like y comparte esta historia si crees que la justicia debe prevalecer, no importa quién sea. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos cesaron por completo, y los invitados, antaño inmersos en sus conversaciones y cenas lujosas,
Estaban ahora paralizados, sus tenedores suspendidos en el aire, los ojos bien abiertos fijos en Jordan y en el tembloroso gerente. Jordan, con una calma aterradora, guardó el celular y se enfrentó al señor Sousa, su voz grave y controlada resonando por el salón como una sentencia. Señor Sousa, esta es mi esposa, la doctora Alina Moore. La mesa 3 estaba reservada a su nombre. Me gustaría que explicara ante todos nuestros invitados por qué su nombre desapareció de la lista y por qué nuestra mesa fue entregada a otra persona, mientras a ella se le ofrecía un lugar cerca de la cocina. La palabra nuestra resonó, cargada de una autoridad que hizo tambalear al señor Sousa. Su boca se abría y cerraba, intentando formular una excusa, pero las palabras simplemente no salían, atrapadas en su garganta por un miedo paralizante. Estaba acorralado, expuesto, y el sudor frío le corría por la frente. La señora Vasconcelos, que hasta entonces disfrutaba de su recién adquirida mesa 3, se giró, su mirada de desdén transformada en asombro al reconocer a Jordan Moore. El murmullo resurgió, pero esta vez con un tono de sorpresa y chismorreo. Jordan Moore, el discreto multimillonario, ¿qué hace aquí con ella? Algunos susurraban. Lo que no sabían es que la discreción de Jordan no se aplicaba cuando se trataba de injusticia, especialmente contra su esposa. El señor Sousa, aún sin palabras, intentó gesticular algo, pero Jordan lo interrumpió, su voz subiendo un tono, pero manteniendo la misma calma cortante. No se preocupe en responder, señor Sousa, ya sé la respuesta, y francamente estoy cansado de ella. Un suspiro colectivo llenó el ambiente. La tensión era palpable, y todos se preguntaban qué vendría a continuación. Jordan Moore no era solo un multimillonario, era un estratega meticuloso, acostumbrado a lidiar con crisis de miles de millones de dólares. Para él, aquella humillación pública de su esposa no era solo un incidente aislado de mala educación, sino un síntoma flagrante de un racismo sistémico, enraizado no solo en Le Privilège, sino en innumerables otros establecimientos de lujo que se consideraban por encima de cualquier escrutinio. Tomó el celular de nuevo, no para mostrar la reserva, sino para marcar un número. El timbre alto y claro del teléfono de pulsera de Sousa resonó en el silencio del restaurante, un sonido casi ensordecedor. Señor Sousa, está despedido. En el acto, anunció Jordan, su voz cortante como una cuchilla. La expresión del gerente se desmoronó por completo. Su rostro se puso lívido y pareció encogerse bajo el peso de las palabras de Jordan. Pero Jordan no se detuvo allí. Y ya que estamos aquí, aprovecho para convocar una reunión de emergencia del Consejo de Administración de Le Privilège para dentro de 15 minutos, aquí, en este salón, y sugiero que todos los accionistas presentes se unan a nosotros en la mesa 3, que a partir de hoy será conocida como la Dr. Moore's Table. La audiencia, boquiabierta, apenas podía creer lo que veía. Aquel no era solo un hombre defendiendo a su esposa, era un hombre desmantelando un sistema entero, en vivo, ante todos. Mientras el pánico se instalaba en el rostro del señor Sousa, un nuevo tipo de silencio se formó en el salón. El silencio de la anticipación. Los guardias de seguridad que antes parecían listos para acomodar a Alina, ahora se miraban entre sí, confundidos sobre a quién debían obedecer. Jordan se volvió hacia Alina, una sonrisa amable, pero firme, reemplazando la expresión de severidad. Le extendió la mano, y Alina la tomó, sintiendo la fuerza y la seguridad que emanaban de él. Juntos caminaron hacia la mesa 3, donde la señora Vasconcelos, avergonzada, ya se levantaba apresuradamente, intentando desaparecer entre los demás invitados. Jordan le retiró la silla a Alina, un gesto de caballerosidad que, en aquel contexto, era un acto de coronación. Los camareros, ahora tensos y con miedo, se apresuraron a atender,
invirtiéndose bruscamente la jerarquía en el aire. Lo que los presentes no sabían era que la reunión de emergencia del Consejo sería solo el primer paso de una revolución que resonaría en toda la industria del lujo. En menos de 10 minutos, accionistas, consejeros y directores que se encontraban en el restaurante o que fueron avisados a toda prisa por el teléfono de Jordan, comenzaron a converger hacia la mesa 3. Había un murmullo nervioso, susurros de «¿Qué está pasando?», pero nadie se atrevía a cuestionar la autoridad silenciosa de Jordan. Él, con la misma calma que asustaba al señor Sousa, inició la reunión. «Queridos míos», comenzó, su voz resonando ligeramente en el salón aún tenso. «Estamos aquí para discutir la reputación de Le Privilège y, más importante, los principios por los que operamos. Acabo de presenciar una situación inaceptable de discriminación contra mi esposa, la doctora Alina Moore, quien también es una de nuestras accionistas indirectas más valiosas a través de mis inversiones». Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Muchos de ellos apenas sabían de la conexión de Jordan con Alina o incluso de la profundidad de su participación en el restaurante. Jordan entonces proyectó en una pantalla portátil que uno de sus asesores, que había llegado a toda prisa, había montado discretamente una serie de diapositivas. La primera mostraba el correo electrónico de la reserva de Alina, con la confirmación de la mesa 3 y la hora. La siguiente, una tabla detallada. En los últimos 6 meses identifiqué 17 casos documentados de clientes no blancos cuyas reservas fueron rebajadas o modificadas a mesas menos deseables o incluso canceladas sin justificación aparente en favor de clientes blancos frecuentemente habituales como la señora Vasconcelos. Con cada diapositiva, la tensión aumentaba. Los rostros de los consejeros, antes curiosos, ahora mostraban una mezcla de asombro y vergüenza. Jordan no solo estaba despidiendo a un gerente, estaba desnudando un patrón de racismo estructural que todos allí, de alguna manera, habían permitido. Lo que no sabían es que Jordan tenía aún más pruebas, listas para desmantelar toda la red de prejuicios. Jordan Moore continuó su presentación y con cada diapositiva el aire en el salón se volvía más pesado, cargado de una mezcla de vergüenza y pavor entre los presentes. Exhibió correos electrónicos internos del señor Sousa y de otros empleados, donde se usaban códigos y apodos para identificar a clientes no blancos y justificar sus reubicaciones a las mesas de servicio o rincones olvidados. Incluso había un memorándum informal sobre la política de visibilidad que instruía al personal a priorizar a los clientes con apariencia adecuada para la marca, un eufemismo descarado para la discriminación racial. «Este no es un problema de un solo empleado», declaró Jordan con voz fría y cortante. «Es un problema sistémico, arraigado en la cultura de este establecimiento, y como accionista mayoritario, no toleraré más que Le Privilège sea un escenario para este tipo de injusticia». Con cada revelación, los rostros de los consejeros se ponían más pálidos. La reputación del restaurante, construida en décadas de exclusividad, se estaba desmoronando allí mismo, en ese preciso momento, ante los ojos de sus propios clientes. Alina, sentada al lado de Jordan, observaba todo con una calma impresionante. El dolor de la humillación inicial seguía allí, latente, pero ahora mezclado con una sensación de triunfo silencioso. Veía la vergüenza en los ojos de algunos de los consejeros, el nerviosismo en otros. Jordan estaba usando no solo su poder financiero, sino su inteligencia y su voz para desmantelar un sistema perverso. No buscaba venganza, sino justicia. Y la forma en que exponía la podredumbre detrás de la fachada de lujo del restaurante era un espectáculo que pocos olvidarían. La reunión, que debería haber sido sobre un cumpleaños, se había convertido en un tribunal público de equidad, y la sentencia estaba siendo pronunciada con cada palabra de Jordan.
Lo que los consejeros y el equipo aún no sabían era que las ramificaciones de aquella noche irían mucho más allá de las paredes de Le Privilege. Mientras Jordan finalizaba su presentación con un contundente llamado a cambios inmediatos y radicales, el gerente despedido, el señor Sousa, seguía parado cerca del atril, con los hombros encorvados, la imagen de la derrota. Observaba cómo su carrera se desvanecía ante sus ojos, una película de terror a cámara lenta. En su mente, Le Privilege era su reino particular, y él, el rey indiscutible de las apariencias y las exclusiones. Ahora, la corona había caído, y el castillo que él había ayudado a levantar sobre cimientos de prejuicio estaba en ruinas. La ironía era cruel. Él, que tanto se esforzó por mantener a ciertas personas fuera de los focos, ahora era el centro de atención, expuesto en su mezquindad. El comedor, que antes era un escenario para la élite, se había transformado en una sala de audiencias. Los pocos clientes que aún permanecían allí observaban en silencio, algunos con miradas de horror, otros con una satisfacción contenida. Jordan, con una última mirada al consejo, dio por terminada la reunión. Espero ver acciones concretas e inmediatas. De lo contrario, no dudaré en tomar otras medidas para asegurar que Le Privilege refleje los valores de equidad y respeto que deberían guiar cualquier establecimiento en el siglo XXI. Lo que todos apenas sabían era que el clímax de la venganza de Jordan no sería el despido del gerente o la reunión del consejo, sino algo mucho más grandioso y público. Si crees en la fuerza de la verdad para derribar injusticias, dale like y comparte esta historia para que el mensaje de equidad se extienda aún más. Apenas salió el sol sobre la metrópolis paulista a la mañana siguiente, el escándalo de Le Privilege ya burbujeaba. Los primeros murmullos surgieron en las redes sociales, con algunos de los clientes presentes la noche anterior publicando relatos emocionados sobre la escena. Videos amateur, grabados discretamente, comenzaron a circular, mostrando el momento en que Jordan confrontó al gerente y la reunión de emergencia del consejo. Lo que comenzó como una simple historia de humillación personal, rápidamente se transformó en un símbolo de una lucha mayor. El nombre de Alina Moore, antes conocido solo en los círculos académicos, ahora aparecía en portales de noticias y grupos de WhatsApp, asociado a la imagen de dignidad y resistencia. La señora Vasconcelos, en un esfuerzo desesperado por salvar su imagen, intentó emitir un comunicado diciendo que no tenía idea de la situación, pero Internet, despiadada, ya la había condenado. Las primeras horas de la mañana fueron un torbellino. La noticia, como un incendio incontrolable, se extendió a la prensa tradicional. Los titulares gritaban: multimillonario desenmascara racismo en restaurante de lujo de Sao Paulo. Caso Le Privilege, el día en que la equidad se convirtió en plato principal. Se empezaron a programar entrevistas con especialistas en derechos humanos y consultores de diversidad. Le Privilege, antes sinónimo de exclusividad, ahora era sinónimo de prejuicio. Se organizaron boicots inmediatamente en las redes sociales, con influencers y activistas llamando al público a no volver a frecuentar el lugar. El número de cancelaciones de reservas creció exponencialmente. Lo que el señor Sousa y muchos otros como él no imaginaban es que la discreción que intentaban imponer a Alina se transformaría en un megáfono global para un mensaje que ellos jamás quisieron que fuera oído. Y el giro de la trama era que Jordan ya había preparado el terreno para esa repercusión mucho antes de aquella noche. Lo que pocas personas sabían, y que ahora saldría a la luz, era que Jordan Moore no era solo un hombre rico que había decidido actuar en el calor del momento. En realidad, llevaba meses financiando discretamente una organización no gubernamental dedicada a mapear y denunciar casos de discriminación en establecimientos de lujo.
Esta ONG, bautizada como Ojos de la Equidad, ya había recopilado cientos de testimonios y pruebas, esperando el momento adecuado para lanzarlos al público y presionar por cambios significativos en la industria. La humillación de Alina, aunque dolorosa, fue el detonante perfecto, el evento de alto perfil que Ojos de la Equidad necesitaba para exponer la podredumbre detrás de los telones de terciopelo y los sofisticados menús. La premisa de un escándalo ya estaba construida, y Jordan, astuto como era, solo activó el plan. En las redes sociales, la historia de Alina y Jordan se convirtió en un fenómeno viral. Hashtags como Mesa para Todos y Equidad es el lujo escalaron los trending topics. Personas de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias de discriminación en restaurantes, hoteles y tiendas de lujo, inundando las plataformas con testimonios emocionados e indignados. El caso de Le Privilège, que antes parecía un incidente aislado, se reveló como la punta de un iceberg gigantesco de prejuicio estructural. La presión pública, amplificada por millones de voces y por los datos robustos de Ojos de la Equidad, que fueron rápidamente liberados, forzó a Le Privilège y por consiguiente a otros templos del lujo a reaccionar. Era una avalancha de furia y pedidos de justicia. Lo que sucedería a continuación, pocos podían prever, pero la certeza era que el mundo de la alta gastronomía nunca volvería a ser el mismo. Ante la repercusión abrumadora y la amenaza inminente de demandas millonarias por discriminación, Le Privilège no tuvo más remedio que ceder a la presión. En un comunicado oficial, difundido con urgencia y un tono casi implorante, el Consejo de Administración anunció una serie de medidas drásticas. En primer lugar, la implantación de un sistema de reservas auditable por IA, una tecnología revolucionaria que registraría cada solicitud, cada alteración y cada decisión de asignación de mesa, permitiendo auditorías externas independientes para garantizar la equidad. En segundo lugar, la adopción de políticas de contratación ciegas, donde los currículos serían evaluados sin nombres, fotos o cualquier información que pudiera revelar raza, género o edad. Finalmente, se implementarían capacitaciones obligatorias sobre diversidad e inclusión, supervisadas por consultorías externas especializadas para todo el personal, desde el aparcacoches hasta el chef de cocina. Era una rendición completa, un reconocimiento público de un error sistémico que, hasta entonces, operaba en las sombras del lujo. La noticia de las nuevas políticas fue recibida con una mezcla de escepticismo y esperanza. Muchos activistas y líderes de opinión señalaron que los cambios eran bienvenidos, pero que la verdadera prueba sería su aplicación a largo plazo. Alina, por su parte, observaba el giro de los acontecimientos con una serenidad que contrastaba con la tormenta que ella misma había provocado. Para ella, no se trataba solo de una victoria personal, sino de un precedente. Sabía que la lucha contra el racismo era continua, pero aquel incidente en Le Privilège había encendido una chispa. Lo que nadie esperaba era el gesto simbólico que ocurriría una semana después, un acto que sellaría la transformación del restaurante y la consagración de Alina como un icono de la equidad. Una semana después, Alina Moore regresó a Le Privilège. No en un Tesla Cybertruck, sino en su propio coche, un modelo discreto pero elegante. Esta vez no había nerviosismo, solo una quietud digna en su postura. Al entrar, el perfume de jazmín y madera aún flotaba en el aire, pero la atmósfera era diferente. Había una leve tensión, sí, pero también un respeto palpable, casi reverencia. En lugar del señor Sousa, un nuevo jefe de sala, un hombre negro de unos 40 años con una sonrisa acogedora y ojos amables, la esperaba.
Su nombre era Rafael y había sido ascendido internamente después de años de dedicación y ahora por la nueva política de valoración de la diversidad. Hizo una ligera reverencia y con un amplio gesto condujo a Alina directamente a la mesa 3, la mesa que, hacía una semana, le había sido negada de forma tan humillante. Allí, sentada en su nueva mesa, ahora orgullosamente bautizada como Dr. Moore's Table en una discreta placa de latón, Alina sintió una agridulce mezcla de emociones. La victoria era suya, pero también de todos los que un día se sintieron invisibles. Rafael, con la gentileza de un anfitrión que realmente veía a sus clientes, presentó el nuevo menú. En sus páginas, una pequeña nota explicaba las nuevas políticas del restaurante, una invitación silenciosa para que todos supieran que las cosas habían cambiado. Alina pidió un vino blanco y, al levantar la copa, brindó no solo por su victoria, sino por un estándar inédito. La equidad es el nuevo lujo. El tintineo del cristal resonó en el salón, un sonido que para ella era la melodía de la justicia. Muchos de los clientes antiguos habían sido reemplazados por una clientela más diversa, personas que ahora se sentían bienvenidas, no solo toleradas. Le Privilege ya no era solo un restaurante, se había convertido en un símbolo de cambio, un recordatorio de que la verdadera exclusividad reside en la inclusión y el respeto. El mundo había sido testigo de la caída de un sistema, y la mesa 3, la Dr. Moore's Table, era ahora un faro de esperanza. La historia de Le Privilege y la doctora Alina Moore resonó mucho más allá de las paredes del restaurante, inspirando acalorados debates sobre el racismo estructural y la necesidad urgente de equidad en todos los sectores de la sociedad. Escuelas y universidades comenzaron a usar el caso como estudio de ejemplo en clases de sociología y derecho, mostrando cómo la acción individual, cuando se alía con la conciencia y el poder estratégico, puede catalizar cambios sistémicos. Diversas empresas, temiendo el escrutinio público y la pérdida de reputación, comenzaron a revisar sus propias políticas internas, buscando consultorías de diversidad e implementando capacitaciones para sus empleados. Aquel episodio, iniciado con una simple humillación en una noche de otoño, se había transformado en un catalizador para un movimiento mucho mayor, demostrando que la dignidad y el respeto son, de hecho, el nuevo lujo. Si te emocionaste con esta jornada y crees en el poder de historias como esta para transformar el mundo, no dejes de suscribirte al canal para más narrativas impactantes como esta. Y así, la noche que comenzó con la exclusión de Alina Moore se convirtió en un hito. Le Privilege, que antes operaba a la sombra del prejuicio, se vio obligado a reinventarse, convirtiéndose en un modelo, aunque reacio, de cómo el lujo puede y debe coexistir con la equidad. La Dr. Moore's Table permanece allí, no solo como una mesa, sino como un recordatorio vívido de que la verdadera riqueza no está en la pompa o el precio, sino en la forma en que nos tratamos unos a otros. Y es con esa verdad que La Verdad Oculta, un canal independiente y sin patrocinio, se compromete a seguir trayendo historias que provocan, emocionan y hacen pensar. Nuestro único apoyo viene de ti, que interactúas, le das me gusta, comentas y compartes nuestros videos. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenidos que desvelan la verdad detrás de las apariencias, explora nuestros otros videos, deja tu comentario, comparte con tus amigos y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte nada.